Buen día para todos, mi nombre es Alexander Patiño. El día voy a realizar la exposición de la actividad número 1, tarea de aplicación en Firewalls y IP Tables. Entonces vamos a realizar cada uno de los pasos que nos solicitan aquí en la actividad. El primero de ellos es que instalemos una máquina virtual, Linux Ubuntu, configuremos el Firewall IP Tables, realicemos las siguientes configuraciones. Entonces vamos a nuestra máquina virtual, vamos a ingresar a seguridad, empezamos con sudo su para poder tener usuarios administrativos y vamos a ingresar entonces, vamos a realizar primero el primer requerimiento que nos piden, la primera configuración. ¿Cómo creamos una cadena que defina nuestras reglas que se llame servidor? Entonces vamos a mirar primero las cadenas que tenemos, IP tables, y vamos a "-l", y esas son las cadenas que tenemos en este momento en el firewall. Vamos a, aquí tenemos el target, entonces vamos a crear entonces esa cadena que nos piden que se llame servidor. Vamos a utilizar el siguiente comando, iptables -n y servidor. Damos enter, comprobamos que se haya creado correctamente. iptables nuevamente -l, y vemos que aquí tenemos ya nuestra cadena llamada servidor. Ahora nos indican que cómo hacemos para que todos los paquetes de entrada e input vayan hacia la cadena servidor. Entonces vamos a utilizar el siguiente comando. Vamos a utilizar iptables -a mayúsculo, indicamos el input, dirigimos hacia servidor. Damos enter y la siguiente pregunta es ¿cómo hacemos que se rechacen todos los paquetes ICMP host unreachables? Entonces vamos a realizar el siguiente comando. Entonces tenemos iptables -a servidor -p icmp j reject reject minúscula, disculpen, reject -with icmp, indicamos el comando. Luego nos indica el siguiente punto, cómo mostramos las reglas que nuestro servidor tiene configurado. Entonces vamos a utilizar el comando que estamos utilizando desde el principio, iptables -l, aunque también podemos utilizar nl, y aquí tenemos entonces lo que hemos ingresado al servidor. Entonces aquí tenemos el reject, aquí estamos rechazando entonces lo que son los paquetes. Estamos rechazando los paquetes. Bueno, entonces aquí vamos a intentar descargar un paquete. Vamos a descargar aquí entonces NetBeans y vemos que al descargarlo, lo hemos descargado, y si abrimos el archivo nos dice que se ha producido un error al cargar el archivo. Bueno, entonces continuamos. El siguiente punto es cómo mostramos las reglas. Aquí mostramos las reglas que teníamos. Y la siguiente pregunta es cómo borramos la regla que acabamos de añadir. Entonces vamos a utilizar el siguiente comando. Vamos a utilizar iptables -d
de delete, indicamos la cadena -p icmp-j entonces disculpen, utilizamos reject doble punto reject with icmp host reachable, damos enter. Bueno, aquí me da error porque en vez de colocar el guión puse un punto en la P, entonces volvemos a colocar iptables de servidor, no referencia a la cadena, guión P minúscula, icmp guión J reject guión with icmp guión host y enter, y consultamos que se haya eliminado lo que acabamos de ingresar y vemos que efectivamente ya no se encuentra el reject, ya se ha eliminado. Entonces la siguiente pregunta es, antes rechazamos los paquetes, ¿cómo hacemos ahora para que los descarte? Utilizamos entonces el siguiente comando, iptables -a servidor -p icmp j y drop. Listo. Consultamos nuevamente. Y aquí se encuentra. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia existe a cómo lo teníamos antes? Bueno, entonces aquí lo que podemos analizar es que el reject notifica por medio del protocolo con un mensaje que fue rechazado, mientras que el drop descarta el paquete y no notifica. Sería como la diferencia que podemos encontrar en estos dos comandos. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos guardar las reglas? Para guardar las reglas utilizamos el comando iptables-save. Y aquí aparecen las reglas que se guardan. La siguiente pregunta es insertar encima de la última regla que acabamos de crear para que se registre en el log. Entonces utilizamos el siguiente comando para hacer ese registro. Vamos a hacer un clear para limpiar. Utilizamos el comando iptables-a, colocamos output, ponerlo encima de la regla que creamos, -d 8.-j log. Damos enter, consultamos nuevamente que se haya puesto y podemos ver que se ha puesto encima de la regla que teníamos anteriormente, que habíamos creado. La siguiente pregunta es, ¿qué hacemos para que nuestra máquina pueda conectarse al puerto 25?
Entonces utilizamos el comando iptables -a servidor -s. Copiamos entonces la IP que tenemos en este sistema operativo, que es 10.02.15 -d. Vamos a poner la IP 15 -p TCP-d por 25-j. Bueno, tenemos un error de escritura, ya lo corregimos, entonces damos enter, consultamos que efectivamente nos haya aprobado o nos haya aceptado la conexión al puerto 25, iptables y L, que podemos ver que el DPT nos ha aceptado la conexión al puerto 25. La siguiente pregunta del cuestionario es: queremos hacer una regla que nos permita la conexión al SSH. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces para establecer esa conexión utilizamos el comando iptables -a, indicando el servidor o la regla que tenemos, y el puerto 22. Entonces damos enter, consultamos que efectivamente hayamos establecido la conexión al SSH. Tocamos iptables, esperamos un momento y como podemos observar, aquí está el SSH. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Bueno, entonces la siguiente pregunta es: queremos que el ping funcione desde cualquier máquina de la red. Bueno, para esta pregunta utilizamos el siguiente comando: iptables servidor, utilizamos la IP, indicamos que es un requerimiento y que lo acepte. La siguiente pregunta del cuestionario es: queremos que los usuarios puedan conectarse a nuestra web. Entonces utilizamos el siguiente comando. Iptables, aceptamos en el servidor que creamos del puerto 80 que nos acepte entonces el ingreso. Consultamos iptables -l. Damos un momento y vemos que aquí se encuentra aceptado el protocolo de HTTP al puerto 80. Entonces la siguiente pregunta es: queremos hacer que todo el tráfico que llegue al puerto 80 se redirija al puerto 8080. Bueno, entonces para redirigir al puerto 8080 utilizamos el siguiente comando: iptables -a prerouting, indicamos la IP, indicamos que queremos redireccionar al puerto 8080. Entonces consultamos iptables y aquí nos aparece aceptado, pero ya está redireccionado al puerto 8080. La siguiente pregunta es: ¿cómo hacemos para que todas las conexiones desde nuestro ordenador al puerto 80 sean rechazadas? Para ello utilizamos el siguiente comando: iptables, indicamos el servidor, nuestra IP, puerto 80 y decimos que sea eliminado todo lo que ingrese ahí. Entonces de esta manera rechazamos, hacemos que todas las conexiones desde nuestro ordenador al puerto 80 sean rechazadas. Bueno, no siendo más, agradezco el tiempo prestado por ustedes, que tengan un excelente día. Esto debido a que la aplicación solamente me deja grabar 15 minutos, entonces ya el resto de comandos se